Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión en la que leemos y comentamos la historia de la cultura griega de Jacob Burckhardt. En esta ocasión damos comienzo a la sección segunda que titula el autor Estado y Nación. Es una sección bastante amplia que abarca muchos capítulos, el primero de los cuales es la ciudad. Inicio con la lectura. Dice el autor en el principio: aunque en este libro no tratemos de explicar orígenes remotos, se nos permitirán algunas indicaciones acerca de los hechos que suelen preceder de lejos a la formación de toda polis y que se refieren a la vida de la nación y de sus estirpes. Muy oscura, como todas las cuestiones referentes a los orígenes, reconoce, es la labor de saber dónde y cómo comienza un pueblo. Parece ser que los fundamentos sociales de la vida griega, que el autor identifica como la familia, el matrimonio y el derecho de propiedad, estaban ya sentados en el periodo prehelénico, o lo más tarde, cuando helenos y grecoítalos constituían todavía un solo pueblo. Pero, dice, no suponen necesariamente la existencia de una gran nación organizada, aunque sí serían manifestación de una religión primitiva que otorgaba un lugar central al culto de los antepasados y al hogar. Este culto mantiene unida a la familia, en la que debemos ver más bien una asociación religiosa que natural. El culto de los antepasados es el que condiciona la monogamia, que ya existe desde un principio sobre suelo griego, a juzgar por las solemnidades de los esponsales y el castigo terrible reservado al adulterio. También el derecho sobre el suelo guarda estrecha conexión con el culto al hogar y los sepulcros de los antepasados. Mientras que los tártaros conocen solamente el derecho de propiedad de los rebaños y los germanos reparten todos los años la tierra, desde los primeros tiempos los grecoítalos conocen la propiedad especial de la tierra, bien que para la familia. En relación con esto, considero que es interesante acudir a otra gran fuente cuando hablamos todavía sobre estas instituciones remotas y estos estados tan lejanos que son, que digamos que conciernen a la conformación de lo básico del pueblo indoeuropeo. Hablo, por supuesto, de la obra de Emile Benveniste, El vocabulario de las instituciones indoeuropeas. Nos dice en un capítulo que se titula Los cuatro círculos de pertenencia social, si no recuerdo mal, o un título muy parecido. Leo in extenso un par de apreciaciones que hace sobre el tema de la familia y que pues creo que alumbran bastante bien, en ocasiones no coincidiendo con lo que propone Burkhardt. Bueno, paso a leer entonces las apreciaciones que hace Benveniste. El cambio es igual de profundo en griego, pero adopta otro aspecto. Refiere sobre el cambio, digamos, de la gran unidad que es, digamos, la del genos, según Benveniste. Mucho más amplia que la gens romana, por supuesto emparentada etimológicamente, pero aquí ya hace una distinción. Y que no se confunde con la fratría, división propiamente helénica también. A su vez, las fratriae se agrupan en philae. Han intervenido dos transformaciones importantes. La primera de las cuales es el fraccionamiento de la gran familia en familias distintas. Recordemos esta noción, quizá ya olvidada en gran parte de Occidente, que es la gran familia, la unidad familiar extensa o la familia extensa o la gran familia es es aquel concepto, aquella idea de familia que pone, digamos, bajo el paraguas de dicho término, no exclusivamente, digamos, las relaciones más cercanas, es decir, un esposo, su esposa y la descendencia, sino que incluye en muchas ocasiones a los abuelos, incluye a los maridos que puedan traer las hijas, incluye, como por ejemplo en el término familia romano, incluye a los esclavos, a aquellos que trabajan en la casa, etcétera, ¿no? Es decir, es un concepto mucho más amplio del que nosotros usamos popularmente, occidentalmente, modernamente, contemporáneamente, como familia.
Entonces dice, la primera de las dos transformaciones importantes, según Benveniste, que operan en este cambio elemental de lo que es el genos, es el fraccionamiento de la gran familia en familias distintas. Añade, la época antigua se caracteriza por la gran familia, donde al casarse continúan viviendo todos los hijos, donde educan a su propia familia, donde a veces las hijas, como decía, llevan a sus maridos. Remarco, en ese estadio, no hay propiedad individual. Todo el dominio familiar es propiedad indistinta. No hay, hablando en propiedad, herencia, quedando la gran familia propietaria sin que cesen en ningún momento sus derechos sobre la hacienda. Por eso lo traigo a colación de lo que decía Burckhardt sobre que los grecoítalos conocen la propiedad especial de la tierra, bien que para la familia, añade muy pertinentemente y digamos, en correspondencia o en afirmación de esta misma idea que señala Benveniste, ¿no? Dice este último. Luego, esta gran familia se ha encontrado rota. Por razones económicas, los hijos se dispersan bastante pronto. Los términos que connotan esta gran familia se emplea cada vez menos. La noción misma no responde ya a la realidad de la institución. Es decir, la gran familia se extiende en agrupaciones más estrechas cuando los descendientes van a fundar a su vez nuevos hogares. Es decir, habría un estrato o un estadio de la lengua y del uso, digamos, de la lengua indoeuropea en el que ya casi que habría ciertos términos relacionados con o pertenecientes al campo semántico o a la idea de la gran familia que quedarían algo así como fósiles, porque ya habría un desmembramiento o una dispersión de elementos familiares, ¿no? Es decir, esta gran familia se disolvería en diferentes familias ya no propiamente grandes, sino ya serían núcleos familiares más reducidos, un poco más, pues, salvando las distancias, por supuesto, un poco más a nuestro estilo que al estilo primitivo de lo que sería lo indoeuropeo que marca Benveniste, ¿no? La segunda transformación, apunta el autor, es el establecimiento de los guerreros aqueos en la polis, la ciudad común. Esta evolución abolió lentamente los cuadros sociales anteriores en provecho de nuevas divisiones territoriales en esta ocasión. Es decir, ya no estamos hablando de que digamos, el concepto o aquello, al hablar de asociación, hablamos de términos genéticos. Es decir, se agrupan las personas que genéticamente están emparentadas, hay filiación entre ellos. Ahora ya no, ahora el elemento clave para agrupar a personas es, digamos, el territorio que comparten. Ya no tiene que ver con su genética, con su parentesco, sino con que ocupen físicamente un terreno, o sea, un terreno próximo, ¿no? Común, digamos. Las antiguas divisiones sociales, fundadas sobre la descendencia genealógica, dice aquí Benveniste, progresivamente fueron reemplazadas por las agrupaciones que determinan el hábitat común. Dice, en la polis o la come es el azar, la guerra o cualquier otra razón la que ha reunido a los que allí viven. Es decir, se pierde esa unión genealógica y pues hay elementos pues tan dispares, digamos, como pues la guerra o simplemente, como dice el autor, el azar. Un poco más adelante, por no hacer demasiado farragoso ni alejarnos demasiado de Burckhardt, Benveniste sigue y dice, la oikos se ha constituido gracias al alimento y al culto repartidos cada día. De ahí Aristóteles imagina que se pasa a la aldea, es decir, la come, y a la ciudad, la polis. Hoy, confirma el autor, o afirma, no podemos imaginarnos las cosas de ese modo. Esta reconstrucción, afirma taxativamente, que parece, o sea, que parte de la célula social y procede por cruzamientos sucesivos, es falsa. Dice, lo que ha existido desde el principio es la sociedad, esa totalidad, y no la familia. Luego el clan, luego la ciudad.
La sociedad desde el origen se ha fraccionado en unidades que se engloban. Avanzando un poco más, dice que en la prehistoria del griego la casa no era como tal una casa construida, es decir, no estamos hablando, cuando hablamos de casa no hablamos del edificio. Quizá podría compararse, no sé si es pertinente la comparación, pero podría quizá con el término o el distingo que se hace en ocasiones entre casa y hogar, ¿no? Casa muchas veces es aquello que simplemente habitamos y hogar es aquello donde sentimos que podemos volver, que hay amparo, que hay protección, que hay familia, que hay comunidad, ¿no? Que hay filiación, que hay comprensión. Entonces es que por supuesto, digamos, tiene un marco físico que es la casa, ¿no? Pero hay cierta diferencia, ¿no? Pues bueno, esta diferencia que todavía hoy se reconoce eh, es la que vemos, ¿no? Según Benveniste, en la prehistoria del griego, donde la casa, pues efectivamente, no refería a una construcción. Dice asimismo, la expresión homérica que designa a los dorios como trihaiwikes, todavía con esta wow, es decir, aquellos, traduce aquellos que están divididos en tres tribus, conserva en wik, ¿no? Es decir, la wow y k, ¿no? Es lo que da vicus, ¿no? En latín, emparentado con oikos, el sentido primero de agrupamiento social. Es más eso que un edificio, ¿no? Eh, Avanzando un poco, dice, el cambio ocurrido en la sociedad ha producido, digamos, tiene dos efectos principales. El primero de los cuales es el deslizamiento de los términos al sentido material. Es decir, pasaríamos de ese término que designa, o sea, oikos, primitivamente referiría, según Benveniste, repito, el sentido primero de agrupamiento social y eventualmente adquiriría el sentido material. El segundo de los cambios que obra estas transformaciones sería la transferencia jerárquica, dice entre comillas, de un término a otro. El sentido de dem, con asterisco, es decir, la reconstrucción indoeuropea, ha pasado a oikos en griego. De ahí, por ejemplo, pues el locativo oikoi, ¿no? Es decir, toma se transfiere el significado, ¿no? Se desplaza, diríamos. Oikos, reconoce el autor, ha recibido ya todo el valor antiguo de Dem. Es decir, dice, en suma, asistimos a la abolición de la estructura social indoeuropea y a la promoción de términos nuevos. Esta abolición de la estructura social indoeuropea la podemos rastrear, según el autor, en este desplazamiento semántico o en esta... Sí, bueno, en este desdibujamiento de las fronteras semánticas entre pues diferentes términos que originalmente no referían cuestiones casi que siquiera parangonables, ¿no? O precisamente apuntaban a dos esferas diferentes de una misma idea muy amplia, ¿no? Es decir, la esfera genealógica, asociativa, familiar, comunal, con una esfera totalmente material, ¿no? Es decir, dos vertientes distintas, ¿no? Dice, los antiguos nombres genealógicos se vacían de su sentido institucional y social para convertirse en una nomenclatura de divisiones territoriales, ¿no? Es decir, este sentido material que adquieren aquellos términos primitivos. Dice, cada lengua procede a una nueva disposición de su terminología. Ya digamos, en este estado más avanzado de la reconstrucción o de lo indoeuropeo, pues ya cada lengua, cada rama, cada familia lingüística, pues procede a disponer según la nueva realidad material, porque recordemos que uno de los efectos que produce es precisamente que la semántica se adhiera prácticamente a lo material más que a lo un poco menos tangible. Eh, entonces, eh, se produce, ¿no? esta nueva disposición. Aquí viene algo extremadamente interesante porque dice la manera misma en que se opera esta transformación en las diferentes lenguas está llena de enseñanzas. Es decir, ¿qué nos enseña? ¿A qué apunta esta nueva distribución semántica y a esa nueva, o sea, basada en la materialidad, en un elemento físico y tangible? Es decir, estos desplazamientos y estas nuevas disposiciones semánticas
y a qué se refiere, a qué realidad se refiere un término que originalmente no refería a lo que podemos ver ya atestiguado en las lenguas históricas, eh, nos indica, como dice aquí de forma impresionante Benveniste, dice, las lenguas no tienen la misma manera de ser indoeuropeas, afirma. Y nos pone dos ejemplos. Dice, el latín lo es por su fidelidad a los usos antiguos, al vocabulario de las instituciones, aun cuando este vocabulario recubra realidades nuevas. De manera inversa, el griego organizando por la persistencia del modelo primitivo una nueva serie de designaciones. Es decir, las lenguas indoeuropeas tendrían diferentes formas, ¿no? de ser indoeuropeas, ¿no? Una de las cuales pues, es la fidelidad a ese uso antiguo, que sería lo propio del latín, según Benveniste, mientras que el griego organiza, persiste, digamos, el modelo primitivo, pero organizando nuevas designaciones, otra serie distinta, ¿no? Dice que, por ejemplo, esto se refleja muy bien en los diferentes empleos de domus, ¿no? Dice, hay que considerar aquí la forma adverbial domi y, además, añade la oposición que el uso latino ha establecido desde el principio entre domi en su casa y foris, fuera. Si no recuerdo mal, me parece que precisamente foris, ¿no? For afuera, tiene la misma, si no me equivoco, tiene la misma etimología que lo que es en griego cira, ¿no? De puerta. ¿Por qué? Y sobre esto recae, o sea, sobre las implicaciones eh, míticas o espirituales o metafísicas de esta diferenciación entre lo que está en casa y lo que está fuera de casa, cómo la puerta actúa de linde entre lo propio y lo ajeno. Sobre esto recae, si no recuerdo mal, Mircea Eliade en su libro Lo sagrado y lo profano o en algún otro libro, no estoy seguro ahora. No estoy seguro. Sentencia, al autor que nos ocupa, volvemos a Burkhardt, sentenciaba respecto a lo que nos comentaba anteriormente de que la propiedad, o sea, de que los grecoítalos conocen la propiedad especial de la tierra, aunque sea, digamos, exclusivamente para la familia, es decir, no hay propiedad privada en términos, digamos, de lo que sería el idiotés, ¿no? Es decir, lo que sería el hombre propio encargado de sí mismo, sino que la propiedad se conoce en términos familiares, ¿no? Dice, en cualquier caso, que la propiedad, en este caso la tierra, era inalienable. Es decir, no se puede sacar de la familia, por así decirlo, ¿no? Dice Burkhardt a continuación, en los tiempos históricos, el genos, esto es la comunidad de las generaciones, no se conoce sino como residuo y no se conserva en parte alguna en su forma primitiva, algo de lo que nos está hablando, de lo que nos ha hablado, ¿no? A lo que apuntaba Benveniste, ¿no? Se presenta como una simple reminiscencia, como conciencia de una descendencia común. Avanzando un poco más, dice, tampoco podemos formarnos más que una idea hipotética de la relación entre genos, tribu o estirpe. Y queda sin contestación la pregunta de si los genos formaban fratrías y files hasta llegar a la tribu o si por el contrario la tribu es lo primordial y lo demás subdivisiones posteriores. En cualquier caso, destaca como una roca antigua, dice el autor, en el desarrollo histórico del pueblo griego que se conserve un trozo de la más oscura antigüedad. ¿Cuál es ese trozo? Según Burkhardt, las filai en griego, ¿no? El uso posterior, tan diverso del nombre y de la cosa, ha dificultado, como siempre, la inteligencia del original. Volvamos un momento a Benveniste y su vocabulario de las instituciones indoeuropeas, porque trata sobre File, les doy la referencia en la página 168, 160, sí, sí, 168, 169 y nuevamente en la 189, 193 y 201. Trata sobre el término file, ¿no? Eh,
comento un poco, ¿no? Lo que dice Leo, mejor dicho. Dice Benveniste, la fratría es una agrupación que se inserta por su rango en la serie de términos griegos que marcan las divisiones sociales. Tenemos tres grupos por orden de importancia creciente. Es decir, Benveniste sí concreta cuál es el orden, no como Burkhardt que dice que no se conoce exactamente qué es lo primordial y cuál es la subdivisión o las subdivisiones posteriores. Benveniste aquí es un poco más, digamos, arriesgado, ¿no? Dice, tenemos tres grupos por orden de importancia creciente. Genos, el primero. Fratra, el segundo. Filé, el tercero, que son las tres divisiones concéntricas de la sociedad griega antigua. Luego habla un poco sobre la sociedad romana y que conocía también tres divisiones, pero que no son paralelas, es decir, no son parangonables, no hay correlación entre la tripartición social, digamos, sí, de la organización de la sociedad griega con la de la romana, ¿no? Entonces, pues bueno, saltamos esto un poco. Eh, y vamos a la página 205 de Benveniste, donde dice, aquí encontramos ese gran cambio que da lugar en griego a una nueva organización del esquema antiguo. En Atenas, en la sociedad antigua, el genos conduce a la fratría y la fratría a la filé. Según la constitución ateniense, era preciso 30 gené, plural de genos, para formar una fratría y 3 fratrías para constituir la filé. He aquí, pues, palabras específicas que se aplican a conjuntos nuevos, pero estas palabras son por sí mismas de antigua formación indoeuropea, y las nociones que expresan pertenecen al repertorio antiguo de las sociedades indoeuropeas. Repertorio que, como comentaba y leía en el pasaje anterior de Benveniste, pues la forma de ser indoeuropeo del griego lo reorganiza, lo redistribuye de acuerdo con nuevas realidades políticas y sociales. Primero sociales y luego políticas, podríamos decir. Volvemos a Burkhardt y dice, en la época histórica, cada file acoge eupátridas y ciudadanos corrientes de toda clase. Las files, leo files porque está transcrito como files, no está en griego ni nada, simplemente se transcribe, así está transcrito en la edición. Las files, entonces, fueron propiamente cuerpos electorales y, según la Constitución de Solón, cada uno mandaba 100 miembros al Consejo. Los nombres, aquí tenemos otra cuestión interesante, dice, los nombres eran antiquísimos y sea el que quiera su significado primitivo, acabaron por no tener ninguno hasta que el pueblo, que los pronunciaba desde tantas generaciones atrás, los transformó en algo que volvía a sonar con alguna significación, ¿no? Por supuesto, la lectura que hago y que haré a lo largo de toda esta serie de vídeos sobre la historia de la cultura griega de Burkhardt es selectiva. Es decir, yo selecciono los pasajes que cuando los leo considero que son más importantes o considero que eh, son los esenciales para comprender la cuestión que nos trata de explicar Burkhardt, pero por supuesto Burkhardt es extremadamente literario, gusta enormemente de aportar exempla y aporta una inmensidad eh, abundantísima de textos literarios griegos precisamente como ejemplos y para fundamentar sus posiciones, algunos de los cuales recojo, leo y atiendo, otros simplemente los soslayo, porque si no, pues esto sería leer verbatim, ¿no? Pues un tomo de 900 páginas de la cultura griega, cosa que es, bueno, no tengo vida suficiente para eso, ¿no? Eh, entonces vamos pues a lo que reconozco como la conclusión de las Philae, en palabras de Burkhardt. Dice en una ocasión, o sea, reconocer que nos hallamos en presencia de una misteriosa creación de formas primitivas. Las formas diversas en que cambia el sentido de la palabra filé y cómo sirvió también para designar divisiones de distrito pertenece a los dominios de las antigüedades griegas.
te lo pone entre comillas y pues bueno, entiendo un poco que va por el tema de las altertum, ¿no? Aquellas antigüedades, ¿no? A las que pues tanto se estaban dedicando en la época y posteriormente, ¿no? Semejantes instituciones son verdaderas cabezas de Jano. Por un lado, acontecimientos remotos, que servirán de fundamento primero a través de las generaciones. Por eso decía, ¿no? Que tenían antiquísimos nombres. Los nombres eran antiquísimos, decía. Por otro lado, base de la representación política, que cambia según las necesidades. Es decir, estamos usando un continente cuyo contenido se va desdibujando, se va creando en cada ocasión. Es decir, el significante es el mismo, sigue siendo filé, eso sí, no tiene nada que ver con la palabra de origen indoeuropeo o de, digamos, uso en las formas primitivas indoeuropeas o en las sociedades primitivas indoeuropeas. No tiene nada que ver esto ya con la política de la polis, valga la redundancia, del siglo IV, del siglo V. No tiene nada que ver. Pero justamente ahí está, digamos, la gracia de la pervivencia del término, aunque vaya cambiando la realidad que designa, ¿no? Bueno, en cualquier caso, dejamos el tema de las filai, ¿no? Y pasamos a una nueva cuestión. Sigue, en este caso, eh, sobre la creación de un nuevo modelo político. Dice, antes de los griegos, los fenicios poseyeron sus polis. Esto, bueno, ya saben ustedes que, bueno, pues polis realmente, ¿no? El plural griego es poleis, pero bueno, es lo que aparece transcrito, no se usa el plural y ya está, no hace falta, ¿no? Ser aquí tan exquisitos con algunas de estas cuestiones. Entonces, los fenicios poseyeron sus polis. Esto es, ciudades como unidades políticas con sus constituciones. Sus monarquías estaban limitadas por consejos, cuyos miembros debieron de ser los jefes de las principales familias. Estas ciudades fundaron colonias como reproducción libre de la ciudad madre. Esto, por supuesto, pues claro, Burckhardt aquí pues hace una reflexión y nos lanza una pregunta, porque por supuesto lo pone, digamos, en este contexto en el que o sea, en el que pasa a hablarnos sobre la creación de un nuevo modelo político, refiere que ya los fenicios tenían sus especie de ciudad-estado y también tenían un sistema colonial. ¿A qué nos apunta Burja? A que precisamente esto es lo que veremos en la creación de este nuevo sistema político basado en la polis, en la ciudad del Estado, con su propia constitución y con un sistema, digamos, de colonización, ¿no? de otras regiones del Mediterráneo, sobre todo, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta, qué reflexión lanza Burckhardt que gusta de estas cuestiones? Y ya esto ya lo comentamos en la introducción, que en muchas ocasiones simplemente lanza una pregunta, en ocasiones las contesta, en otras no, simplemente las deja para que el lector reflexione. Y la que en este caso propone es la siguiente. Se pregunta Burckhardt, ¿es que habrá de padecer el honor de los griegos si suponemos que este modelo influyó en ellos? Hoy se reconoce generalmente la invasión temprana de la cultura fenicia en otros aspectos de la vida griega. Léase el alfabeto, por ejemplo. ¿Y acaso la ciudad de Tebas fue una fundación fenicia en el suelo que posteriormente pertenecerá a los beocios? En todo caso, los griegos debieron de tener noticia temprana de las ciudades de la costa fenicia y de sus colonias. Es decir, Burckhardt a lo que apunta aquí es que quizá hay cierta transferencia, cierta emulación del modelo político fenicio, ¿no? Es lo que dice sin decir. Eh, Dice, pero en esa época la mayor parte de las tribus vivían ruralmente, en aldeas, catacomas. Esto es lo que Tucídides en 1.10 llama la vieja manera de vivir de la Hélade. Efectivamente, Tucídides en la guerra del Peloponeso 1.10.2 dice Homos de ute xinoikistheises, poleos ute hierois kai kataskewais politelesi chresamenes, catacomas de to palaio tes gelados tropo oikisteis, fanoitan hipodestera. Es decir, la ciudad no tiene templos ni edificios suntuosos y no está construida de forma conjunta, sino que está formada por aldeas dispersas
a la manera antigua de Grecia. Es decir, catacomas de to, palaio, tes, gelados, tropo. Es decir, a la manera antigua, al estilo antiguo de Grecia. Parecería muy inferior, ¿no? Una ciudad así conformada. Avanza, dice, hay que suponer que las viejas estirpes griegas debían de disfrutar de un temperamento más inquieto que el resto de los arios. La vehemencia que caracterizará a la nación encuentra ya su prenuncio en las migraciones, colonizaciones y mezclas de las viejas tribus, que han debido de permanecer durante largo tiempo en movimiento. Esto pues apunta aquí Burckhardt a cierta exclusividad, quizá cierta característica ínsita en el carácter o en el genio griego respecto a las otras ramas o las otras familias sociales de los arios, ¿no? De los indoeuropeos. Bueno, ya concretando, digamos, aterrizando la cuestión sobre la polis, dice, esta, la polis, es la forma política griega definitiva, el pequeño estado independiente, que domina sobre un contorno determinado, donde no es raro que se encuentre algún recinto amurallado y de ningún modo otra ciudad independiente. No se figura su origen como gradual, sino de una vez, consecuencia de una decisión firme. Es decir, es prácticamente podríamos decir que es algo planeado, es algo consciente, la creación de una polis, el surgimiento de una ciudad-estado. Apunta y sigue. La forma que aquella febril vitalidad adopta al crear la polis es, por lo general, el sinoikismos, el sinoikismo, ¿no? Afluencia de diversas aldeas a una ciudad fuerte, a poder ser junto al mar. Lo que en ello haya podido influir esa mixtura de comercio y piratería y los favores de ensenadas y repechos no es esencial. Lo que se quiere, ante todo, es formar un cuerpo político firme, marcando su postura frente a la polis vecina, donde se desarrollaba el mismo proceso. Si no se hubieran perseguido más que finalidades de comercio, de prosperidad, etc., no se hubiera pasado de la polisma o del toliethron, pero, en cambio, la polis es algo más. Es decir, tiene un sentido, tiene un origen, tiene una premeditación. Si no nos hubiésemos quedado en ese polisma que dice Burckhardt, en ese toliethron, ¿no? Si simplemente buscáramos un poco de comercio, algo de prosperidad, ¿no? Algo de evitar los peligros del mar o y en cambio aprovechar, ¿no? La parte buena, ¿no? Entonces, ante esto Burkhardt se ve en la obligación, ¿no? De reconocer lo que para él es evidente, ¿no? Que la polis es algo más, ¿no? Tiene, digamos, es un cuerpo político firme, ¿no? Consciente, es una decisión. ¿Cuál es el detonante, según Burkhardt? Pues dice, la circunstancia poderosa que empujó a la fundación de la polis fue, en muchos casos, la invasión dórica. Esto es lo que resalta. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es que el pueblo invasor, es decir, los dorios, eh, digamos, suponía, digamos, una forma para el ataque que contemplaba algo así como estructurarse en torno a una polis. Y a su vez, el pueblo que supo resistir a esta invasión, para su defensa, eh, pues contemplaba nuevamente esa estructuración en torno a una polis, ¿no? En torno a una ciudad-estado. Dice, lo mismo el pueblo invasor que el que supo resistirle, se hallaban maduros para una forma que suponía para el ataque, igual que para la defensa, una gran fuerza y encerraba el fin propio de la vida de esos pueblos, ¿no? Dice, la época en que se vivió en aldeas, comedón, griego, en distritos de 7 a 8, debe ser considerada como la más arcádica. Hubo que defenderse contra ladrones y piratas, pero lo fundamental era el cultivo de la tierra. En contraposición a esto, dice, ahora tenemos a una polis frente a otras, en lucha por la existencia y el poder político. Dice, sin duda alguna, la población ocupada anteriormente fue mayor, pues al concentrarse en la polis hubo que abandonar las porciones sustraídas a la unidad del campo. Afirma que la despoblación de Grecia comienza con el proceso de sinoiquismo.
Este proceso de sinoiquismo no nos es, digamos, desconocido, ¿no? O sea, también se habla de un proceso sinoiquista en la formación de Roma, ¿no? En contraposición a esto, dicen unas páginas, recuerdo que está un poco posterior, pero lo incluyo aquí, lo traigo a colación en este, como contraposición de este sinoiquismo, dice lo contrario, pues, es el dioikisein de la antigüedad, ¿no? Es decir, el distribuir en localidades separadas. Dice que frecuentemente la venganza del enemigo victorioso consistía en disolver la ciudad, obligando a sus habitantes a vivir en aldeas. Sería la contraparte empleada como castigo, alega el autor, de ese sinoiquismo, ¿no? Sin, por supuesto, es ese elemento conjuntivo y di, ¿no? Pues ese elemento disyuntivo, ¿no? Continúa Burkhardt diciéndonos, toda la vida griega tendía a adoptar esta forma de polis, y sin ella no es posible pensar en la existencia de una cultura griega elevada. Los ejemplos de los claros tiempos históricos podrán instruir sobre los sacrificios que costaba este sinoiquismo, desplazamiento violento de los resistentes o simplemente su aniquilamiento. El mero alejamiento de los sepulcros de los antepasados ha tenido que representar una calamidad. Había que renunciar al culto de los muertos o conservarlo muy penosamente. De todos modos, el sepulcro de sus antepasados no estaba ya al amparo cotidiano de sus ojos. Pocas veces en el resto de la historia griega se produce tal acumulación de dolor en el recinto de la polis, un profundo apego al solar, veneración por él y toda una masa de desplazados violentamente. Concluye, con toda seguridad, la empresa ha tenido que ser llevada a cabo por minorías fuertes, un símbolo expresivo de las luchas que debía de costar la fundación de una ciudad lo poseemos en el mito de la siembra de los dientes del dragón por Cadmo, contra los que luego lucha, etc., ¿no? Dice un poco más adelante, ¿acaso la gran Mesenia fue, digamos, la única ciudad fundada con gran entusiasmo y sin resistencia? Hablamos del 369 a.C. Pero reconoce el propio autor que contra este ejemplo único tenemos infinitas fundaciones violentas que llevan a cabo los tiranos y los príncipes poderosos. Aunque no lo traigo aquí, Burkhardt dedica cerca de página y media, 2 páginas, toda, como comentaba antes, ¿no? A traer una serie de ejemplos que confirman, pues, en este caso son pues leyendas fundacionales, ¿no? Aquellos relatos fundacionales, ¿no? Las T6, sobre las que hablará posteriormente, ¿no? Que reflejan, pues, esta fundación violenta, esta acumulación de dolor en la polis, estas luchas, estas minorías fuertes combatiendo, desplazando, aniquilando a las mayorías débiles, ¿no? Bueno, eh, si seguimos un poco más, dice, la formación de una polis es el acontecimiento más grande y decisivo de la vida de un pueblo. El género de vida aun allí donde se continúa cultivando la campiña, se cambia de rural en ciudadano. Hasta ahora, la gente habían sido agricultores. Ahora que viven todos juntos, serán políticos. Lo pone entre comillas porque, por supuesto, se refiere al sentido griego de político, ¿no? Es decir, aquella persona que vive en la polis y forma parte activa de la polis. La trascendencia del cambio se refleja en las leyendas sobre la fundación de la ciudad y sobre su salvación de grandes peligros. La ciudad sentía sus orígenes como algo lleno de sacrificios, amparado por designios divinos y revestidos, por tanto, de una justificación absoluta. Y se pregunta lo que, pues, nuevamente lanza una interrogación que trata, digamos, de responder a todo esto o de resumir todo esto que viene afirmando de lo doloroso que sería la creación de esta nueva forma política que es precisamente la polis, ¿no? Y que digamos, se trasluce, ¿no? Todo este dolor se trasluce y todos estos sacrificios se traslucen y se reflejan en estas leyendas, ¿no? Como la de Cadmos que encontramos, ¿no? Se pregunta el autor, dice, ¿y qué puede ser este sacrificio humano?
el que reflejan todas estas leyendas, sino el símbolo de todos los grandes sacrificios que exige el nacimiento de cada ciudad. Es decir, había, interpreto yo, cierta lectura, ¿no? Bemerista de las leyendas o de los mitos fundacionales de cada ciudad, ¿no? En la que efectivamente hay un reflejo del sacrificio humano histórico, real, ¿no? Quizá los dientes de dragón reflejan algo que sí que ocurrió, ¿no? Un sacrificio real, una mortandad real, unos asesinatos, un dolor, un aniquilamiento de los pueblos, ¿no? Eso es lo que nos apunta, es a lo que nos apunta Burkhardt. Dice la desolación en muchas leguas a la redonda. Eso es el sacrificio humano, ¿no? El aniquilamiento o sojuzgamiento de pequeñas localidades en favor de la nueva. No hay, pues, que sorprenderse de la violencia con que se desenvuelve luego la vida de una polis así nacida. Por esto que decía, ¿no? De que la polis vive en continuo contraste y confrontación con las polis vecinas que también están pues in statu nascendi y luego ya emergidas y florecientes siguen contraponiendo. Luego veremos, o en otra ocasión veremos por qué se contraponen, ¿no? ¿Qué contraponen? Dice el autor, sigue, había una rama especial del relato, en prosa o en verso, dedicada a la historia o al mito de las fundaciones, Tiseis en griego, ¿no? En el fondo, en estos relatos tenemos los comienzos de lo que más adelante habría de constituir la historiografía griega. Es decir, hay un prenuncio de la historiografía que luego dará a luz, ¿no? En el, ya el reconocido como padre de la historiografía, ¿no? En Heródoto, pero que todavía tiene esos elementos míticos, ¿no? ¿Por qué? En parte, porque de donde reconoce Burkhardt que nace es de todos estos relatos fundacionales que, o sea, sí, fundacionales, que reflejan cierta historicidad, ciertos hechos, ¿no? Eh, Dice, negativamente podemos deducir qué es lo que distinguía a una polis. Lo mismo de una aldea que de las ciudades de otros pueblos, es decir, qué es lo característico de la polis para que sea polis, ¿no? ¿Qué es lo propio? Pausanias en 10.4.1 dice que Pánope es una ciudad de los focenses, si es que se puede hablar de ciudad cuando no existe ningún edificio público, ni gimnasio, ni teatro, ni ágora, ni ningún caudal que sirva de fuente. Y aquí es donde Burkhardt reconoce cuáles son esos elementos, ¿no? Por eso dicen negativamente. Podemos deducir qué es lo que distingue una polis, qué es lo que distingue que una polis sea polis, qué es lo que hace a una polis poder ser llamada polis. El edificio público, el gimnasio, el teatro, el ágora y la fuente, ¿no? Los panopeos vivían troglodíticamente en unas gargantas, ¿no? Entre los edificios públicos había que colocar ante todo el local donde se reunían diariamente las autoridades locales, el pritaneo, que es el símbolo de una ciudad, pues las aldeas no lo poseen. Continúa, digamos, citando a Pausanias. Sobre el pritaneo hay una cuestión muy interesante que no podemos, digamos, dejar de lado. Es que, por supuesto, bueno, voy a dos fuentes, la primera de las cuales es la gramática histórica de la lengua etrusca, publicada por la Real Academia de Cultura de Valencia, en la que hace de comité científico un profesor que yo tuve, ¿no? El doctor Xaverio Ballester. Y además, cuando aparece, bueno, se trata sobre una figura política, que es el Pircne, no sabría si se podría leer así, pero bueno, una palabra etrusca, que además está ya analizada o estudiada por Semerenghi en The Origins of the Greek Lexicon Ex Oriente Lux, con bastante bibliografía ulterior, es decir, allí se puede consultar. Eh, este pritaneo que encontramos en griego, ¿no? En griego hay que, digamos, apuntar que pritanis viene de dos variantes, ¿no? Bien tendríamos oportanis, que nos da el eolio, la versión eolia, protanis, o de oportanis, que nos da la jonicoática, pues peritanis, ¿no? Luego hay otra que es, por ejemplo, en cretense, ¿no? Está peritanis, ¿no? Con beta, que
digamos, pasos, o sea, ¿dónde hay que retrotraer este término? Es la cuestión que quiero, digamos, comentar. Se reconstruye en indoeuropeo una formación primera que es pro, ¿no? A la que se le añade la raíz DHE, ¿no? Es decir, la de con aspiración y la vocal E, ¿no? Que es, pues nos da luego Kizemi, ¿no? Por ejemplo, con la reduplicación en el presente, ¿no? Bueno, este término para llegar hasta Prytanis, sufre dos cuestiones bastante interesantes, la primera de las cuales es la deglutinación del artículo. Es decir, se produce una especie, algo así como de falso corte, por así decirlo, el griego interpreta que esa O que aparece en el término, bien oportanis, bien opirtanis, eh, realmente lo que es un artículo, ¿no? Entonces se deglutina, ¿no? Y se separa, digo, bueno, como ocurre también por lo contrario, diríamos, ¿no? De lo que ocurre con los términos castellanos de origen árabe, ¿no? En el que precisamente el artículo ocurre lo contrario, ¿no? Se anexiona, digamos, al término, ¿no? Al sustantivo, por ejemplo. Entonces ya tenemos esa separación que nos da o, realmente con aspiración, ¿no? Hoportanis o bien Hopirtanis, ¿no? Además, entra en juego que digamos, primer elemento eh, por o pir se asemeja con algo que sí que es, digamos, propiamente un elemento de conformación terminológica, ¿no? Como es el pro, simplemente, ¿no? El término, ¿no? Digamos, adverbial o lo que luego nos da la preposición, ¿no? Entonces, se produce esta especie bueno, sí, de metátesis, ¿no? En la que por o pir pasan respectivamente a pro y pri, como si interviniera, ¿no? Como si se quisiera reflejar ese pro que sí que es propio o sí que suena como a griego, ¿no? Como a formante griego de numerosísimos términos, ¿no? Bueno, esto es lo que nos daría en definitiva el pritanis griego o el pritaneion, ¿no? El pritaneo, ¿no? En cualquier caso, conviene comentar que efectivamente, como apuntaba al principio, es un término que está atestiguado también en etrusco, con dos términos, con este Pirthne, con la Z, ¿no? Y con Eprizne, nuevamente con la Z, ¿no? Como tenemos en griego. Luego, algo que es muy interesante es que aparece también en ugarítico. En ugarítico tendríamos algo así como Jupurtanuri, que aparece en los diccionarios como el título de un oficial hitita. Se leería más bien, según la transcripción que hacen, como Huburtanuru. Por ejemplo, esto aparece dentro del manual de Ugarítico como, o sea, aparece en el texto 36 que refleja el tratado de soberanía entre Tupiluliuma y Nikmadu, ¿no? Este primer nombre, Tupiluliuma, nos recuerda, no, al que refiere, es decir, quién está detrás de este nombre, pues el Tupiluliuma primero, ¿no? Que es considerado el gran fundador del Imperio Hitita, ¿no? Que ascendió al trono en torno al 1380 a.C., que aparece como, o sea, dentro de ese texto 36 del manual de Ugarítico, que refiere, como digo, al tratado de soberanía sobre estos dos líderes, respectivamente el hitita y el ugarítico, eh, en el catálogo de los textos ugaríticos, o sea, el KTU, aparece en el 3.1, o en el CTA es el 64, por si quieren una referencia, digamos, más establecida, ¿no? Aquí, pues, en el manual de ugarítico tienen como una, digamos, una exposición propia, ¿no?
una numeración propia, pero bueno, refieren a la típica, ¿no? Que es la KTU, la CTA. Bueno, en cualquier caso, en la línea 36 encontramos el nombre del gran rey hitita Suppiluliuma, Supiluliuma, sí, efectivamente, como TPLLM, ¿no? De ahí que la lectura, digamos, a partir del texto guarítico sea Tupiluluma, ¿no? Más que con la S. Y aparte, además, justo detrás aparece MLK, ¿no? Que refleja la posición, digamos, ¿no? O el título, ¿no? De Gran Rey, que es como se llamaban, ¿no? Los líderes o los jefes del Imperio Hitita, ¿no? Gran Rey es como se les conoce. Dentro de este mismo texto número 36 del manual, precisamente en la línea 34 y 36 es donde aparece este tal Huburdanuru como, como un oficial hitita, ¿no? Al que se le regala ciertas cuestiones, ¿no? Porque pues, en este tratado de soberanía, ¿no? Entre dos grandes figuras políticas del momento, ¿no? Bueno, esto sería todo lo que tendría. Bueno, cabe todavía añadir que dentro de esta gramática histórica de la lengua etrusca nos hacen ver que efectivamente la formación pritaneo, si la retrotraemos o la reconstruimos como la amalgama de pro y la raíz que luego nos da tícemi, por ejemplo, en griego, es decir, la D con aspiración y la es comparable con el praefectus, ¿no? Es decir, lo que se pone delante, que es precisamente protícemi, ¿no? O praepositus, ¿no? Lo puesto delante, ¿no? Eso sería, pues, lejanamente lo que aparecería, ¿no? Bueno, en cualquier caso, si volvemos ya al punto en el que estábamos, ya dejando un poco las cuestiones más etimológicas del pritaneo, que recuerdo, releo, se considera el símbolo de la ciudad. ¿Por qué? Porque las aldeas no lo poseen. Luego, ¿qué otras cuestiones, ¿no? Son las propias de la polis en contraposición de las aldeas? Pues los tribunales y el local para el consejo, en caso de existir, dice Burkhardt, el buleuterio, ¿no? Después hubo gimnasios allí donde alcanzó el estilo de vida helénica. Los teatros adquieren preponderancia cuando ya comienza a declinar el poder político de las ciudades. Y además el centro de la ciudad lo constituía el ágora, la plaza. Dejamos ya para la siguiente sesión, porque nos alargaremos en estas cuestiones de qué es, por qué el ágora se considera digamos, el centro neurálgico, ¿no? O por qué la plaza, el ágora, constituye el auténtico órgano vital, como nos dirá a continuación Burkhardt. Pero bueno, esto lo dejamos para la siguiente sesión. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.